Listo. Buenos días. Mi nombre es Jessica Torres García. Soy residente de segundo año de la especialidad de radiología en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy vamos a ver la clase del manejo del paciente en procedimientos de radiología intervencionista. Y para esta clase me asesoraron los maestros el doctor Mario Alejandro Sánchez Falcón y el doctor Raúl Antonio de Luna Vega. Y bueno, el contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a dar una breve introducción, así como la historia a grandes rasgos de la radiología intervencionista. Vamos a ver los cuidados previos a los procedimientos, durante el procedimiento, algunos métodos de imagen que utilizamos, los materiales utilizados en la intervención y vamos a dar brevemente la explicación de algunos procedimientos de radiología intervencionista también. Y bueno, como introducción, la radiología intervencionista es el conjunto de procedimientos mínimamente invasivos, diagnósticos y terapéuticos que son realizados con un importante soporte de técnicas de imagen. Inicialmente, estas técnicas tenían un fin diagnóstico y a medida que pasó el tiempo, se fueron desarrollando las técnicas terapéuticas. Ahora, con el gran desarrollo que tenemos de muchas técnicas de imagen, como es la ecografía, la tomografía, incluso angioresonancia, ha disminuido esa parte de diagnóstico. Sin embargo, al contrario, pues ha aumentado los procedimientos terapéuticos. Y bueno, la mayoría de estas técnicas sustituyen a procedimientos quirúrgicos que son más agresivos y que consiguen resultados pues muy similares. Y bueno, la ventaja de la radiología intervencionista es que disminuyen importantemente la morbimortalidad del paciente y la estancia hospitalaria. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que los procedimientos algunas veces son largos y son laboriosos y la fuente de imagen que nosotros tenemos es con radiación ionizante. Entonces sí hay que ver muy bien las indicaciones, los beneficios y los riesgos del propio procedimiento para ver si es el paciente, vaya, si es beneficioso para el paciente o no. Y bueno, un poquito de historia. Este doctor que vemos aquí era un médico radiólogo sueco. Su nombre era Sven Ivar Seldinger, que bueno, pues él en 1952, durante su primer año siendo residente de radiología, fue cuando se le ocurrió esta técnica, que es la técnica de Seldinger. Y bueno, pues cuenta la historia que esto sucedió cuando él intentó pasar sin éxito un catéter a través de una punción arterial y en ese momento él se encontraba con tres objetos, que era una aguja, tenía un alambre y un catéter. Y según él cuenta en el relato, que se dio cuenta en segundos cómo debía utilizar esos objetos, el orden que debería de utilizarlos. Es por eso que publicó la técnica de Seldinger, que es justamente, bueno, la publicó en el Acta Radiológica en 1953, él todavía era residente, y aquí les anexé pues la foto de su primer artículo, ¿no? Y bueno, estos otros dos doctores, el de arriba que vemos es Charles Theodor Dotter. Él se conoce como el padre de la radiología intervencionista porque fue el primero en realizar una angioplastía, pero él no utilizó un catéter balón, sino utilizó dilatadores coaxiales. Él intentó por primera vez obtener la permeabilidad de una arteria ocluida en una paciente que iba a ser amputada del pie. La paciente tenía 82 años de edad y ella se negaba a la cirugía de la amputación y es cuando a él se le ocurre dilatar la arteria y cuenta el relato que pues preservó el pie de la paciente, salió caminando del hospital y lo preservó hasta que falleció, ¿no? Y bueno, el doctor que se encuentra aquí abajo es el doctor Melvin y él era el ayudante del doctor Dotter. Entonces, juntos describieron la angioplastía en 1964 y posteriormente Dotter también desarrolló la biopsia hepática a través de la vena yugular. Primero lo hizo en animales y hasta 1973 ya lo hizo en seres humanos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre la atención y los cuidados del paciente previo al procedimiento. Primero que nada, pues llega el paciente a la sala de radiología intervencionista y lo primero que debemos hacer es conocerlo, ¿sí? Conocer su historia completa, conocer el padecimiento actual, hacerle un interrogatorio por aparatos y sistemas, conocer los antecedentes personales, los heredofamiliares,
hacer una exploración física del paciente, conocer si tiene antecedentes de alergias. Vamos a tener también que recabar o obtener en ese momento imágenes que son necesarias para los intervencionistas para poder realizar el procedimiento, y hay que revisar si está indicado y si es beneficioso para el paciente. Y el objetivo ya después de todo esto, después de conocer al paciente, después de la historia clínica, etcétera, el objetivo de nosotros es explicarle el procedimiento al paciente y reducir la ansiedad, ya que pues todos estos pacientes llegan con cierta incertidumbre o miedo hacia su procedimiento. Entonces, tratar de hacerles saber todos los pasos que vamos a realizar para así tranquilizarlo un poquito. Y bueno, después de todo esto, lo que sigue es el consentimiento informado, ¿ok? Conocemos que el consentimiento informado es el proceso de comunicación entre el paciente, o en este caso un representante del paciente, para autorizar que se haga la intervención, ¿ok? El consentimiento informado es el hecho para respetar el derecho legal y ético del paciente a la autonomía. Y bueno, hay que explicarle el propósito, los riesgos, los beneficios, qué alternativas podemos realizar, incluso si no tenemos ninguna, pues comentárselo al paciente, tener una aceptación voluntaria del paciente hacia el consentimiento y que el paciente comprenda todo lo que le estamos diciendo. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues diciéndole al paciente que repita el procedimiento y los riesgos que conllevan, ¿no? Y bueno, la parte más importante del consentimiento para que el paciente lo entienda son los riesgos, ya que hay de muchos tipos. Hay riesgos del acceso, desde infección, sangrado, dolor en el sitio de la punción, hematomas. Estos varían de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar. También hay riesgos en cuanto al medio de contraste, que más adelante lo vamos a ver. Riesgos en cuanto a la sedación y analgesia, a la exposición a la radiación y los relacionados al procedimiento. Hay que tomar en cuenta que el consentimiento informado debe incluir todo esto, ya que si nada más le damos a firmar el del puro procedimiento, pues estamos haciendo incompleto el proceso de informarle absolutamente todo al paciente, ¿verdad? Y bueno, existen algunas excepciones del consentimiento informado, y esto es cuando el paciente no está con incapacidad o no nos puede firmar el paciente, ya sea porque está inconsciente o porque no tiene las extremidades, etcétera. Y en este caso, pues el paciente puede otorgarle la responsabilidad a un sustituto o a un tutor en la toma de decisiones y nos debemos dirigir con esa persona. Y también mencionaba en el artículo del consentimiento que cuando estamos en el contexto de una urgencia y que el paciente es incapaz de otorgar el consentimiento y no tenemos familiares ni nadie que lo represente, nosotros los médicos sí estamos con el derecho de realizar el procedimiento siempre y cuando dos médicos que estén a cargo del paciente firmen y estén de acuerdo y pongan por escrito en el expediente clínico la necesidad de que se haga el procedimiento, ¿ok? Entonces, en este caso no sería ético ni legal dejar al paciente sin su procedimiento o demorar el tiempo porque no tenemos a nadie que nos firme el consentimiento. Y bueno, la última excepción pues son los menores de edad, ¿no? En este caso hay que platicar con los padres de familia directamente o los tutores del menor, y en la medida que sea posible, si el niño ya está un poco más grande y está consciente y puede entendernos un poco más el procedimiento, pues hacérselo saber para también tener como el consentimiento del niño, aunque sea verbal. Bueno, muy bien. Después del consentimiento, vaya, ya lo entrevistamos, ya lo conocimos, nos firmó el consentimiento. Ahora hay que monitorear al paciente, ¿ok? Esta parte es bien importante, ya que siempre hay que tener en cuenta que funcione bien el monitor, que esta parte la vamos a tener que realizar antes, durante y después del procedimiento. Entonces, en todo momento tenemos que estar monitoreando al paciente, tenemos que ver la saturación de oxígeno, tener un electrocardiograma continuo, tomar la presión arterial cada 5 minutos. Los monitores ya vienen programados, entonces nada más se le coloca el manguito al paciente y se le está tomando cada 5 minutos. La frecuencia cardíaca y pues la frecuencia respiratoria. Bueno, después de todo esto hay que revisar las pruebas de laboratorio de los pacientes. Se solicitan múltiples pruebas
antes de realizar los procedimientos, y los pacientes muchas veces ya llegan con ellas hacia nosotros, ¿no? ¿Cuáles en general son las pruebas que se solicitan? Bueno, pues son los tiempos de coagulación, las plaquetas, y actualmente, pues en esta nueva desde el año pasado, pues la prueba del COVID, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los estudios de la coagulación. Estos son sumamente importantes. Principalmente se pide el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, que son las más importantes, y el INR, ¿ok? Bueno, estos dos, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, son las pruebas que se utilizan como escrutinio para evaluar la mayoría de los factores de la coagulación. Sabemos que la vía intrínseca, así como lo vemos aquí, la vía intrínseca de la coagulación son evaluados por el TTPA, y el TP está evaluando la vía extrínseca, y ambos están evaluando o se unen en los factores de la vía común. ¿Okay? Y bueno, el INR, como definición del INR, es una forma de estandarizar los cambios obtenidos a través del tiempo de protrombina. Y bueno, se usa principalmente para seguir a pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante. ¿Ok? Y bueno, un INR de 0.9 a 1.1 es el rango normal. Sin embargo, cuando tenemos un INR mayor a 1.5, en general, en los procedimientos, pues ya se contraindica. Ahorita vamos a ver más adelante también de qué depende cuando tenemos unos laboratorios alterados, de qué depende si se suspende o no los procedimientos. Y bueno, el tiempo de trombina evalúa la conversión del fibrinógeno a la fibrina, y bueno, pues evalúa la última etapa de la vía común. El valor normal del TP es de 9 a 35 segundos, y este se prolonga cuando hay un fibrinógeno anormal, ¿ok? Puede estar anormal, puede estar disminuido, o cuando hay aumento de los productos de fragmentación de la fibrina, también puede pasar esto. Y bueno, pues esto nos ayuda, por ejemplo, en los pacientes que tienen SID o hepatopatías, pues puede salir un poquito alterado el TP. El tiempo de sangrado es actualmente muy controversial si debemos de evaluarlo o no, ya que hay muy pocos estudios que demuestran, o sea, que no es muy específico y no es tan sensible para indicar el riesgo de hemorragia, ya que se utiliza para diagnosticar trastornos plaquetarios, pero actualmente pues ha caído como en desuso porque hay datos contradictorios sobre su utilidad. Es el tiempo de sangría, ¿okay? Es el que. Y bueno, el conteo de las plaquetas también es muy importante. Estas los usamos comúnmente para diagnosticar y para seguir trastornos hemorrágicos, como la trombocitopenia. Hay trombocitopenia inducida por fármacos, el SID o los trastornos neoplásicos. Todo esto nos puede dar una alteración en las plaquetas. Y bueno, recordemos que el conteo de plaquetas simplemente nos va a reflejar el número de estas, ¿ok? No nos va a decir cuál es la función de estas mismas, solamente es el conteo. Y bueno, el recuento normal de plaquetas en un adulto es de 150,000 a 450,000, y como regla general se contraindica el procedimiento cuando hay un conteo de plaquetas menor de 50,000. Y bueno, cuando estamos hablando de un paciente que ya tiene de 20,000 hacia abajo, estamos hablando de que el sangrado hasta puede ser espontáneo, entonces pues aún más está contraindicado el procedimiento. Existen múltiples factores de riesgo para que el paciente sangre. Entre estos está el déficit grave de plaquetas, el uso de medicamentos que inhiben la coagulación, la hemofilia, los trastornos del hígado, el déficit de vitamina K, los pacientes que usan warfarina, heparina, las enfermedades hepáticas, los quimioterapéuticos, la malnutrición, la esplenomegalia y el SID. Y bueno, hay unas tablas que me gustaban mucho, las quise poner, ya que son categorías y los dividen en riesgos de sangrado en bajo, moderado y alto. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, hay procedimientos de intervención que ya se categorizan de esta manera, y depende de lo que se le va a realizar al paciente, son las pruebas que vamos a solicitar. Como lo mencioné al principio, como protocolo le pedimos absolutamente pues
a todos los pacientes. Sin embargo, estas tablas son como más específicas para ciertos procedimientos. Por ejemplo, se dividen en procedimientos vasculares y no vasculares. En este caso, aquí tenemos una lista de procedimientos vasculares, que incluso tenemos el catéter PIC, y en los no vasculares tenemos colocación de catéter para drenajes, toracocentesis, paracentesis, y en este caso, como es un riesgo bajo, vamos a pedir de rutina el INR, el TTP, y no se recomienda pedir las plaquetas y el hematocrito, ¿ok? En cambio, en el riesgo moderado es muy similar al riesgo bajo. Los procedimientos obviamente cambian. En este caso, por ejemplo, una angiografía en cuanto a los vasculares, y en las no vasculares, pues una biopsia de pulmón, por ejemplo. Y en este caso igual, se recomienda pedir el INR, el TTP, y no se recomienda de rutina pedir las plaquetas y tampoco el hematocrito. ¿Okay? Ahorita vamos a ver más adelante también que con estas categorías también vamos a tomar decisión de suspender o no ciertos medicamentos que los pacientes ya consumen. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, el riesgo alto de sangrado, pues es cuando, por ejemplo, ya vamos a hacer un procedimiento de TIPS, o por ejemplo una biopsia renal o una intervención biliar, y en este caso pues se pide de rutina el INR, el TTP, las plaquetas también se piden de rutina, y el hematocrito, es decir, pues vamos a pedir todos los laboratorios. Bueno, la prueba COVID actualmente pues sí se solicita. Principalmente, antes de pedir la prueba COVID, obviamente el paciente, cuando llega a la sala, se le tiene que entrevistar sobre los posibles síntomas que haya tenido, ¿no? Fiebre, tos, cefalea, anosmia, etcétera, los que ya conocemos. Y bueno, hoy en día conocemos que hay pues 3 pruebas, ¿no? Pero ¿cuál le vamos a pedir? O sea, si el paciente te dice, pues yo traje una PCR, pero otro te dice, yo traje una rápida. En general, lo ideal es que se haga el hisopado con PCR, ¿ok? Eso es lo ideal. Sin embargo, también hemos visto que la prueba rápida pues también nos genera una orientación diagnóstica, y aunado a la entrevista de los síntomas, pues nos ayuda a orientarnos para ver si el paciente tiene o no COVID. Y pues es más rápida, obviamente es más rápida y tiene menor costo. Entonces, por eso encerré estas dos, que las dos son válidas. La que sí de plano pues no se aceptaría es la de anticuerpos. Muy bien. Ya después de todo esto, tenemos que valorar la función renal del paciente si es que vamos a utilizar medio de contraste, que en la mayoría, muchos procedimientos de radiología intervencionista, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Y bueno, hay 2 términos que me gustaría resaltar las diferencias, ya que causa un poquito de confusión, o algunos médicos piensan que son la misma definición. Y esto es la lesión renal aguda post-contraste y la nefropatía inducida por contraste, que son diferentes, y ahorita vamos a ver la diferencia. Estas dos se basan en cuanto a la creatinina y a la tasa de filtrado glomerular. Se dice que los criterios de la creatinina es que aumenten en un 25% de la basal, o todavía hay un criterio más utilizado, que es el que les puse aquí, que haya un aumento absoluto de 0.5 miligramos sobre decilitro sobre la creatinina sérica basal. Okay. Y bueno, ¿qué es la lesión renal aguda postcontraste? Es el deterioro repentino de la función renal dentro de las 48 horas siguientes a la administración intravascular del medio de contraste iodado, independientemente si el medio de contraste fue la causa del deterioro. Es decir, esta lesión renal postcontraste puede ser causada por cualquier evento nefrotóxico, incluyendo los pacientes que tienen nefropatía inducida por contraste. No sé si me voy a explicar, pero una involucra a la otra, sin embargo la otra no tiene nada que ver con esto. Entonces, por ejemplo, en este caso hay pacientes que ya tienen la enfermedad renal crónica de mucho tiempo, y estos pacientes son los que a lo mejor van a presentar la lesión renal aguda postcontraste, no necesariamente la nefropatía inducida por contraste. Y bueno, ¿qué criterios definen a esta? Es un aumento absoluto de la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos por decilitro, que aumente en porcentaje más del 50%, y por último, que haya una producción de orina reducida, ¿sí? Que tengamos una producción de orina menor a 0.5 mililitros por kilo por hora durante al menos 6 horas.
Y la nefropatía inducida por contraste es el aumento de la creatinina sérica en un 25% con respecto al valor inicial en las 72 horas posteriores a la administración del contraste. Esta es una entidad real, aunque rara, pero se conoce que la fisiopatología es propiamente toxicidad tubular directa, es decir, hay una quimiotoxicidad específica de la gente y no es como la otra, sí son diferentes. Y el curso natural de esta es que aumenta la creatinina y hay a picos de 4 a 7 días, pero es muy raro que los pacientes progresen a enfermedad renal crónica y es muy raro también que necesiten diálisis. Es importante porque muchos estamos pensando en que el contraste va a causar una enfermedad renal aguda cuando muchas veces es porque el paciente ya trae algo de base, un paciente diabético, un paciente con lupus, un paciente con hasta con enfermedades graves, y que el contraste lo va a deteriorar. Entonces se llama lesión renal aguda o contraste. Pero en sí es una sobrecarga al riñón, no tanto porque el contraste en sí te haya causado esto. De hecho, hay unos estudios que han hecho últimamente en el que han visto que pacientes internados no presentan nunca alguna alteración de la creatinina porque están bien hidratados. Y muchas veces los pacientes que vienen externos se les pide ayuno, el paciente deja de comer un día antes, deja de tomar agua desde un día antes. Entonces estás deshidratando a un paciente que por sí ya tiene una enfermedad, que a mi parecer también es importante hacer una historia clínica antes de que venga el paciente aquí y hacerle un estudio contrastado. Porque podríamos identificarlo y empezar a darles una hidratación días antes. No requiere una ayuda como tal, un paciente que viene para un estudio contrastado, a menos que se vaya a sudar. Entonces podría ser una área de oportunidad para identificar a esos pacientes, darle un tratamiento y evitar algún problema, ¿verdad? También los pacientes que llegan a tener algún tipo de reacción alérgica, que no tanto el contraste, sino que por ejemplo dice, es que me sale urticaria o tengo asma, tengo bronquitis, y por si se produce no, pues se puede premedicar el estudio y que no ese mismo día le diga, ¿sabes qué? No sabe contrastar. Se le están haciendo dar una vuelta al paciente y le haces un estudio que ya está contrastado a base simple. Entonces a veces como que eso habría que manejarlo un poquito más. Okay, muchas gracias. Y bueno, pues hay factores de riesgo que pueden inducir todavía más la nefropatía. Los dividen en dos, los que son relacionados con el paciente o los que son relacionados con el procedimiento. Y bueno, los que son relacionados con el paciente, tenemos que cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto, antes de la administración intraarterial o menos de 45 en la intravenosa, esto puede ser contraproducente y más cuando el paciente ya tiene nefropatía diabética, cuando está deshidratado, cuando tiene insuficiencia cardíaca, está hipotenso o hay un hematocrito disminuido o incluso la propia edad, que sea mayor a 70 años. Y cuando se relaciona con el procedimiento es cuando administramos el medio de contraste de manera intraarterial, cuando tenemos agentes hiperosmolares y cuando tenemos grandes dosis de medio de contraste. Siempre hay que reconocer al paciente que tiene más riesgo, porque esto nos puede ayudar a utilizar contrastes de bajo perfil nefrotóxico, y los contrastes de bajo perfil nefrotóxico se caracterizan por dos cosas. Son los que tienen menor osmolaridad y son los que tienen moléculas no iónicas, ¿ok? Entonces, al momento de nosotros reconocerlo, podemos hacer esto y aparte podemos empezar una hidratación, que es a lo que voy, ¿no? La prevención, pues siempre va a ser la hidratación. Puede ser por vía oral y cuando es así, va a ser de 12 a 24 horas previas y después del procedimiento. Y también puede ser por medio de vía intravenosa. Vamos a utilizar en este caso suero salino al 0.9% y se administra 1 mililitro por kilo por hora por 6 horas antes y luego 6 horas después de la administración del contraste. Muchas veces aquí lo que hacemos es que pasamos 250 mililitros previo al procedimiento también. Bueno, muy bien. La profilaxis con antibióticos. Actualmente se sabe que es recomendado solamente para ciertos procedimientos que tengan riesgo.
No en todos los pacientes vamos a utilizarlos y por eso tenemos que ser muy específicos en quién sí y en quién no se va a aplicar. Es por eso que vamos a aplicar los tipos de herida que se manejan, que es la herida limpia contaminada, la herida contaminada y las heridas sucias. Si recordamos un poquito de esto, que lo vimos en cirugía cuando estábamos en cuarto año, pues la herida limpia es la que no tenemos entrada al tracto gastrointestinal, ni al genitourinario, ni al respiratorio. Entonces, no hay una inflamación evidente, no hay una interrupción de la técnica séptica y en este caso, pues no se daría una profilaxis de antibióticos. Un ejemplo de esto en intervención sería, por ejemplo, pues una angiografía diagnóstica y pues no se recomiendan los antibióticos. En la herida limpia contaminada, en este caso sí intervenimos sobre el tracto gastrointestinal, el biliar, el genitourinario, sin embargo no hay una inflamación evidente, no está infectado el área y no hay una interrupción de la técnica séptica. Sin embargo, como ya estamos dentro de una cavidad, sí se recomienda una profilaxis antibiótica. A partir del 2 hacia abajo se va a recomendar, ¿ok? Por ejemplo, una herida limpia contaminada sería colocar un catéter para nefrostomía percutánea en un paciente hablando de que tenga una orina estéril. Y bueno, pues la herida contaminada pues es cuando entramos al tracto gastrointestinal, al genitourinario, pero ya está colonizado, ¿ok? Está colonizado, sin embargo, no tenemos secreciones purulentas, ¿sí? Por ejemplo, los procedimientos prostáticos, pues ya estamos hablando de que como quiera tenemos una herida contaminada y en este caso damos profilaxis. Y por último, la herida sucia es, por ejemplo, un drenaje de absceso, que ya sabemos que está purulento, ya sabemos que estamos entrando hacia una cavidad que está infectada y la técnica de asepsia se pierde completamente. ¿Okay? Y bueno, aquí les puse la lista de las que se recomiendan. Por si más adelante tienen alguna duda, pues estos son los que se recomiendan. Procedimientos prostáticos, primeramente, procedimientos biliares, los geniturinarios, el drenaje de abscesos, la derivación portosistémica transhepática y la colocación de endoprótesis. Muy bien, vamos a pasar a la parte de la sedación y la analgesia en los procedimientos de intervención. Es bien importante primero definir la sedación. Este es un estado de depresión del sistema nervioso central que conlleva a una reducción de la ansiedad del paciente y la irritabilidad del mismo. ¿Okay? Esto es ante cualquier estímulo nocivo para el paciente. Y bueno, es importante sí reconocer que hay múltiples niveles de sedación, ¿okay? Que aquí se los puse, que va desde la sedación mínima o la ansiolisis hasta la anestesia general. ¿Ok? Y bueno, nos vamos a preguntar qué anestesia vamos a dar en la radiología intervencionista, o sea, ¿cuál es la que nos interesa a nosotros? ¿Sedarlo así, nada más ansiolisis, o llegar a la anestesia general? Pues déjenme les digo que es la que se prefiere es la sedación moderada, ¿ok? Que el paciente todo el tiempo está consciente. El paciente todo el tiempo está consciente, es la técnica que con mayor frecuencia se emplea en procedimientos de radiología intervencionista. El paciente no responde a estímulos verbales y táctiles y el mantenimiento de la función cardiovascular y de las vías respiratorias todavía está pues mantenida, ¿ok? Sin embargo, siempre, como ya lo mencioné, hay que tener al paciente bien monitoreado para que no nos vaya a dar por sorpresa alguna complicación, ¿ok? Y bueno, la clasificación de la ASA es para evaluar el estado físico de los pacientes, ¿ok? En este caso, esta clasificación va del 1 hasta el 6. El 1 es el paciente completamente sano, el 2 es un paciente que tiene enfermedades leves, el 3 es un paciente que tiene enfermedades graves o con una repercusión sistémica importante, y el 4 es una enfermedad sistémica grave que amenaza la vida. Ya el 5 y el 6 todavía es aún más complicada la situación, ya que estamos hablando de un enfermo que está moribundo, sin esperanzas de vida si no se le hace el procedimiento, y en el 6 ya es un paciente con muerte cerebral que está propuesto para donación de órganos. Y bueno, ¿para qué estoy mencionando esto? Porque en los procedimientos de intervención muchas veces el médico intervencionista puede llegar a dar una sedación moderada. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta que el anestesiólogo debe estar presente, es a partir del cuarto, ¿ok? Cuando ya tenemos un paciente con enfermedad sistémica grave o que amenaza la vida, ¿ok? Entonces, siempre recordar que a partir del cuarto grupo
siempre tener al anestesiólogo al lado de nosotros o que él se haga cargo del procedimiento en este caso. Muy bien, ahora, ¿qué fármacos son los que vamos a utilizar principalmente en intervención? Sabemos que hay múltiples, ¿ok? Hay múltiples para la anestesiología, para la sedación. Sin embargo, en el grupo de los hipnóticos, de los más utilizados en intervención, y lo van a ver cuando ya roten por ahí, es el midazolam, ¿ok? El midazolam es el más utilizado, es una benzodiazepina hidrosoluble, y el efecto o la duración es de media a corta. Entonces, bueno, la podemos administrar por vía oral, intravenosa, intramuscular, incluso rectal, ¿ok? Casi siempre lo vamos a ver pues, por vía intravenosa, y normalmente va de concentraciones de 5 miligramos a 1 miligramo. Lo que van a ver normalmente ahí con el anestesiólogo es que le va poniendo de 1 miligramo a 1.5, evalúa la respuesta y así es como va incrementando la dosis de acuerdo a cómo el paciente también se vaya sintiendo. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta siempre pacientes ancianos y pacientes obesos. Recordemos que el tiempo de latencia está prolongado, ¿ok? Entonces, para tomar en cuenta la dosis. Y bueno, cuando hay una dosis muy elevada de midazolam, más de 10 miligramos, pues incluso se utiliza como inductor de la anestesia general, ¿ok? Hay que estar vigilando esa cuestión. El antagonista que se prefiere para el midazolam cuando existen los efectos adversos es el flumazenil, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en este grupo también tenemos el diazepam, el propofol, la ketamina, que también se pueden dar en conjunto con el midazolam para cuando no estamos logrando los efectos que queremos en el paciente. Y bueno, les puse en naranja lo del ayuno. Es bien importante porque si el paciente no llega en ayuno, es una contraindicación absoluta para que se haga el procedimiento, ¿ok? El ayuno lo vamos a manejar en sólidos y líquidos. Para sólidos, perdón, para la sedación, sí, es cierto. Es una contraindicación para sedar al paciente. En este caso, en cuanto a sólidos, el tiempo de ayuno va a ser de 6 a 8 horas y los líquidos es de 2 a 4 horas. ¿Okay? Y bueno, ¿qué otros fármacos podemos administrar en conjunto? Pues en este caso es el fentanilo. De hecho, a modo como de ejemplo, o no sé, existe un modelo así como sencillo que para la sedación que involucra el midazolam y el fentanilo, que así lo vamos a ver, casi siempre van de la mano el midazolam y el fentanilo. Estos dos fármacos son relativamente seguros y bueno, pues tienen antagonistas eficaces, entonces pues por eso no nos implica tanta complicación o tanto miedo de poder utilizarlos. Y bueno, pues les puse en rojo la lidocaína porque es el fármaco que normalmente también nosotros vamos a utilizar en casi todos los procedimientos, si no es que en todos los procedimientos, ¿ok? Este es un anestésico local, con mayor frecuencia se utiliza para infiltrar el territorio funcional, y la dosis es de 1 miligramo por dosis y la debemos tomar en cuenta porque hay posibles efectos adversos como el bloqueo cardíaco, incluso puede causar una sedación y convulsiones por sobredosis, ¿ok? Y bueno, para concluir lo de los fármacos y la sedación, me gustaría siempre recordar que hay que comprobar los materiales, comprobar tener los fármacos, tener siempre un dispositivo de oxígeno para el paciente, ¿sí? Y tener siempre un responsable especialista cerca de nosotros, ¿ok? Para cualquier caso de emergencia. Cerciorarnos obviamente del ayuno y del consentimiento pues, de la sedación. Ok, ¿qué complicaciones vamos a tener en cuanto a la sedación? Bueno, podemos tener la más frecuente, la hipoventilación, ¿ok? Esta se debe a una sedación demasiado profunda que puede ocasionar obstrucción de la vía aérea y bueno, pues este problema puede ser muy grave si no se detecta rápidamente. Podemos también tener hipotensión, que es la complicación hemodinámica más habitual y puede deberse a dos causas fundamentales, principalmente por un cuadro vasovagal que se va a caracterizar por bradicardia y también puede ser porque el paciente empiece con un cuadro de hipotensión e intensa sudoración fría y el tratamiento en este caso para revertir la hipotensión sería la atropina,
¿ok? Entonces siempre debemos tener también esos fármacos a la mano. Y bueno, la sobredosis, si tenemos los antagonistas, pues qué mejor para evitar esas complicaciones. La regurgitación, pues por eso es bien importante el ayuno, porque si no el paciente va a estar con broncoaspiración y va a tener después graves problemas pulmonares. Y por último, lo más complicado, que obviamente no queremos, es la parada cardiorrespiratoria. En este caso, pues es bien importante iniciarlo entre más rápido iniciemos las maniobras de resucitación, pues mejor. Ok, vamos a hablar sobre medicación crónica. En este caso, ¿cuándo vamos a suspender los medicamentos? ¿Se acuerdan que les dije que hay 3 categorías? La categoría 1, 2 y 3. Esto depende de qué procedimiento se le vaya a realizar al paciente. En general, se suspenden la heparina 4 horas antes, la warfarina de 3 a 5 días antes, el clopidogrel de 7 a 10 días antes y la metformina se suspende 48 horas antes del procedimiento. Oye, que el paciente es hipertenso, que el paciente toma algunos otros fármacos, lo puede tomar con un solo sorbo de agua y no hay ningún problema. Pero todos estos que mencioné se deben suspender. Y bueno, les voy a dejar estas tablitas para cuando quieran revisar específicamente un medicamento. Me llamó la atención, por ejemplo, que ahora se utilizan mucho el Rivaroxaban, el Apixaban. Entonces, ¿cuándo debemos utilizarlos? Por ejemplo, en la categoría 1 nos dice que 24 horas antes, ¿no? Y luego en la categoría 2, 48 horas antes. En la categoría 3, 72 horas antes. Y así sucesivamente con cada fármaco, ¿ok? En especial, esta tablita es para las anticoagulantes y también les puse una tabla para los antiplaquetarios, ¿ok? Por ejemplo, la aspirina, cuando hay pacientes que toman bajas dosis o altas dosis. Baja dosis, en ninguna de las categorías se suspende, ¿ok? Pero cuando ya tenemos una alta dosis de aspirina, vemos como en la categoría 2 ya lo tenemos que suspender 5 días antes y también en la categoría 3. Y también aquí viene el clopidogrel, que ya lo había mencionado, que siempre se suspende en las 3 categorías. Tenemos también los AINES de acción corta, los de intermedia, incluso los de acción larga, ¿no? Que es meloxicam. Y aquí viene exactamente cuándo se debe suspender. Bueno, muy bien. El timeout. Es bien importante el timeout porque es parar toda la actividad antes de iniciar para poder verificar e identificar al paciente. Vamos a mencionar su nombre, vamos a decir el número de la historia clínica que tiene o el número de registro. Y esto es para prevenir el sitio equivocado, el procedimiento incorrecto y el procedimiento de la persona incorrecta. ¿Ok? Entonces es importante también esto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de procedimientos en intervención. Vamos a tener más clases para ver los procedimientos más a fondo, sin embargo, me gustaría a grandes rasgos que supieran cuáles son los que normalmente se hacen aquí, para los que próximamente vayan a rotar ahí. Y los dividimos en vasculares y en no vasculares. Okay, los vasculares, pues, algunos ejemplos son la angiografía, las angioplastías, la colocación de stent, las embolizaciones, quimioembolizaciones selectivas. Y las no vasculares, pues vamos a ver que vamos a hacer biopsias, nefrostomías percutáneas, el drenaje de abscesos, la derivación biliar percutánea y la ablación de tumores. ¿Okay? Y bueno, ¿en qué nos apoyamos? Nos apoyamos en las técnicas de imagen. Esas 3 son las que más frecuentemente utilizamos. Utilizamos la fluoroscopía, la tomografía y el ultrasonido. Cuando es así, hay procedimientos que se prefieren para una u otra, sin embargo, todos los procedimientos se pueden realizar con cualquier técnica de imagen, siempre y cuando el radiólogo intervencionista esté capacitado y tenga, pues, que se sienta más en confianza con uno u otro, y también depende mucho de la lesión y de cómo estén evaluando el sitio anatómico a proceder, ¿verdad? Y bueno, materiales en intervención. De R2 llegamos a intervención y vemos esto en la mesita y pues no sabemos ni qué es cada cosa, ni cómo se llama, ni nada. Entonces, me gustaría como darles generalidades de los materiales para que tengamos en cuenta esto, ¿no? Y bueno, las agujas. Vamos a hablar de las agujas. Generalmente las agujas son huecas. La más utilizada que vamos a ver ahí en intervención es la chiva. Estas se miden de acuerdo a los gauge en colores y cada color se caracteriza por un número de calibre, ¿ok? Por ejemplo, la rosa es de 18, el amarillo de 20, el verde es de 21, el negro es de 22 y el café de 26.
Normalmente las agujas pueden llenarse con un trocar interno, que puede ser extraíble, y también existen agujas pues, para acceso y otras agujas que son específicas para biopsia, o sea que son diferentes. ¿Okay? Y las agujas de acceso pues se utilizan para entrar a los vasos, a los órganos, a las colecciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues están diseñadas para entrar a los tejidos blandos hacia el objetivo deseado y permitir inyección de contraste por medio de esta o permitir el paso de una guía. ¿Okay? Y bueno, aquí en este dibujo vemos que tenemos muchos tipos de agujas. Como les mencioné, la más frecuente que vamos a utilizar es la chiva, pero por ejemplo también tenemos la Franzen, que tiene como sierras en un extremo, que se utiliza normalmente para biopsias de hueso. La Westcott, por ejemplo, es para biopsia, que tiene un espacio en donde tú introduces la aguja y al momento de sacarla en ese espacio sale el cilindro. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tener muchas. Este dibujo de acá son pues, las de biopsia, ¿no? Bueno, las guías, estas se van a medir en pulgadas, ¿ok? El objetivo de las guías es que dan soporte y obviamente, como su nombre lo dice, da la guía al catéter para introducirla hacia el objetivo deseado. Estas varían de 0.010 a 0.038 pulgadas de diámetro y van de 40 a 300 centímetros de longitud. Tienen un extremo recto, pues, son teflonadas para reducir la fricción y pueden estar impregnadas también con heparin, también nos ayuda esto para reducir la trombogenicidad. Y bueno, pues también existen las guías hidrofílicas, que son otro tipo de guías, que son las indicadas, por ejemplo, para pasar por un medio de tejidos blandos y de líquidos. Ok, bueno. Y en general, las guías poseen un núcleo interno, que es lo que le da la rigidez a esta, ok, para dar el soporte. Y bueno, por último, pues los catéteres. Estos los vamos a medir en French. Hay de muchos tamaños, 4, 6, 8, 10, 12. Y tenemos catéteres tenemos catéteres vasculares, que son estas tres imágenes que puse aquí abajo. Y tenemos catéteres para percutáneo, ¿verdad? Que son los de aquí arriba y estos que tenemos por acá. Y bueno, los catéteres vasculares son los que, normalmente las características y lo que lo diferencia de uno a otro es la punta. Muchas veces tienen diferentes formas, unos son más rectos, otros son más angulados, ya que pues a veces requeremos accesar a diferentes ángulos, hablando de los catéteres vasculares. Y es así como, por ejemplo, no es lo mismo pasar por la arteria mesentérica, pasar por un vaso, vaya de los grandes vasos, es más fácil. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cuál es la mejor que se adapta al paciente. Y en cuanto a los percutáneos, pues existen aquellos que tienen fenestras en la porción distal y hay otros que tienen fenestras en la porción proximal y en la distal. Los catéteres universales, por ejemplo, son los que tienen fenestras distales y los catéteres biliares son los que tienen fenestras en las dos porciones, tanto en la distal como en la proximal. Y bueno, tienen la característica de que terminan en pigtail o cola de cochino, que esto impide que se salga del sitio donde queremos drenar, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con unos casos, doctor. No sé si algún compañero de mi generación me gusta ayudar. Estamos viendo un caso de un masculino de 61 años con antecedente de adenocarcinoma de páncreas. Ok, ahí. Okay. Bueno, entonces estamos viendo un TAC abdominal en fase arterial. El TAC abdominal normalmente se toma también un poquito de la base pulmonar, por eso estamos empezando a ver el pulmón. Ahí el pulmón, lo único que alcanzamos a ver es una telectasia basal por relajación en el pulmón del lado izquierdo. Y, ok, empezamos a ver hígado. Podemos correr los dos hígados de nuevo. Ok,
muy bien. En el lado me llama la atención múltiples imágenes, irregulares de contenido líquido cuyas paredes realzan un poquito la limitación del medio de contraste. Algunos de ellos tienen gas en su interior, lo que me parece entonces que corresponden con abscesos hepáticos. El mayor de ellos está ocupando los segmentos 2 y 3 y se extiende también hacia el ligamento hepatogástrico, porque acá está la cámara gástrica y se ve cómo se extiende desde esos segmentos que había mencionado, 2 y 3, hacia esa región, entonces hacia la curvatura menor del estómago, por eso me parece que está también involucrando el ligamento. ¿Perdón? Sí, perdón, ahí voy a la vía biliar. En cuanto a la vía biliar, también me llama la atención porque lo podemos ver en la vesícula. Que también la pared de la vesícula se ve como gruesa, irregular y como que realza un poquito. Y también vemos que en la vía biliar extrahepática está esta imagen hiperdensa que corresponde con, me parece que es un stent de la vía biliar. Se ve como, sí, es material quirúrgico y este material quirúrgico, digo, apenas voy viendo el hígado y vía biliar, pero por el antecedente del adenocarcinoma del páncreas, a veces se puede poner como profilaxis para prevenir la obstrucción. Entonces, con esta información que tenemos de la vesícula, de la vía biliar y de las imágenes del hígado, me parece que son accesos de tipo colanquíticos o que su origen es de la vía biliar. ¿Podemos ver, por favor, el páncreas? Bueno, sí, en el páncreas nos llama la atención la tumoración que aparentemente ya es conocida en la cabeza del páncreas. Es importante que cuando vemos un tumor en el páncreas mencionar los vasos sanguíneos que están envueltos en el tumor, porque eso es lo que para los cirujanos tiene o no criterio de resecabilidad. Entonces, si nos acordamos los vasos que vamos a tener que buscar serían los hepáticos, o sea, la arteria hepática, la común, la derecha, la izquierda, buscaríamos la porta, y buscaríamos también la mesentérica superior por la relación que tiene con el páncreas y la arteria gastroduodenal, que también tiene relación con la cabeza del páncreas. Entonces, podemos irnos arriba en la aorta para ver el tronco celíaco. Ok, ahí está el tronco celíaco. Puedes como subir y bajar un poquito de ahí. ¿Vale? Y la hepática. Ahí está. Ok, la hepática sale de la mesentérica superior. Ok, ahí la vamos siguiendo. Hepática, sube un poquito. Y está involucrada. Aquí vemos cómo está la hepática, está dentro del tumor y sus ramas derecha y izquierda también están dentro del tumor, pero el tronco de la mesentérica superior se ve respetado. Podemos, por favor, también poner el venoso para ver la puerta. Bueno, nada más puse esta para fines de la clase. Ah, bueno, entonces vamos a ver la puerta ahí rápidamente para Ok, ahí está la puerta. Lo tomo un poquito arriba. Arriba, ahí. Ok, baja un poquito. Y, ok, ahí. También en la unión de la puerta con con la esplénica o con la mesentérica inferior, en este punto, ahí es donde está involucrada también como parte del tumor. Entonces me imagino que por eso no se ha resecado el tumor. Y bueno, en cuanto a los abscesos colanquíticos, ya para enfocarnos en la parte de intervención, me parece que lo correcto es hacer un drenaje de tipo vertical, sobre todo de mayor dimensión que se habíamos mencionado antes, y el drenaje percutáneo se puede hacer guiado por ultrasonido o se puede hacer guiado por tomografía. Como esto está muy superficial y en los segmentos izquierdos, pues me parece que
Así es, si tenemos un buen acceso, pues se puede utilizar el ultrasonido en este caso como herramienta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se le haría una punción solamente? O sea, ¿por qué le dejaríamos un drenaje ahí o haríamos una punción? Nada más. Creo que es lo suficientemente grande para que necesite un drenaje. A lo mejor si fuéramos a drenar uno de los chiquititos, que es como para tomar una muestra, o para que te digan la causa o una biopsia, o sea, si tomas nada más una función, pero si necesitas un drenaje. Exactamente. Bueno, en este caso, sí, lo que se le hace a este paciente es un drenaje percutáneo y, bueno, como ya lo mencionó Mónica, es importante ver las indicaciones. Casi siempre cuando es así, son de diagnóstico y pues son terapéuticas. Cuando nada más se quiere lograr un diagnóstico, pues solo se funciona y se manda la muestra a estudiar, ¿verdad? En este caso, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas para los drenajes. Son múltiples, pero un ejemplo de absoluta, por ejemplo, es no poder localizar bien la colección, ¿sí? Y una relativa sería una falta de acceso seguro a la lesión o un paciente hemodinámicamente inestable. En este caso, este paciente se le hizo un drenaje por ultrasonido, que es justamente que estamos viendo, cómo el catéter pasa a través del absceso más grande que tenía en el lóbulo hepático izquierdo, y aquí se ve cómo ya tenemos el píctel, ¿no? Y bueno, ¿cómo es más o menos el procedimiento? El procedimiento se basa en la técnica de Seldinger, que me gustaría ponerla más adelante. Y bueno, ¿cuál es la técnica de Seldinger? Hay para dos tipos, para cateterización percutánea y para la vascular. Para fines de esta clase vamos a ver los pasos de la técnica de Seldinger para la cateterización percutánea. Y bueno, lo primero que se hace es que se funciona con una aguja y a través de esa aguja vamos a pasar una microguía y después de la microguía se pasa un coaxial. Después del coaxial pasamos otra guía que es pues de mayor grosor, es más grande, la guía metálica. Después empezamos a dilatar, hacer como un túnel hacia donde queremos ingresar el catéter, y los dilatadores, bueno, comenzamos desde el más pequeño hacia el más grande hasta lograr esa dimensión que queremos, y posteriormente pasamos el catéter y retiramos la guía y lo fijamos con nylon, ¿no? Y así es como dejamos el catéter con la bolsa colectora, y es pues importante seguir la cuantificación de ¿no? Y mandar a estudiar lo que acabamos de drenar. Otra técnica aparte de la de Seldinger es la de trocar, que bueno, en este caso no puse también los pasos, pero es más sencilla. Es solamente a través del catéter, tenemos un punzón que tiene filo y que tiene mucho más rigidez, y pues no vamos pasando todo esto que acabo de mencionar, sino es como más directo. Bueno, tengo otro caso para R2, no sé quién. Okay. Bueno, pues ahí te puse que tiene el diagnóstico de cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y que tiene 37 años. Aquí me gustaría que me dijeras, bueno, describir un poquito la lesión que tiene en cervix y qué procedimiento le ofrecerías. Bueno, ¿tienen un poquito por abajo? Bueno, pues ya tenemos el diagnóstico de cáncer cervicuterino, entonces, bueno, entonces a nivel de topografía de cervix, pues estamos viendo esta imagen irregular, heterogénea, perdón, disculpen, estamos ante una tomografía axial, no sabemos. Sí. Entonces estamos viendo esta imagen irregular, heterogénea, hipodensa, que pues en su interior vemos que tiene densidad de líquido y puede ser y vemos aquí también una imagen que pues, tiene de contenido de aire, lo que me hace pensar pues, en materia fecal,
Y un poquito más abajito vimos discontinuidad de la pared entre el recto y esta imagen. También, como ya lo había mencionado, la masa tiene contenido líquido y también me parece que aquí a este nivel tiene un poco de invasión a nivel de la pared posterior vesical, lo cual me hace pensar que tiene una comunicación entre estas dos estructuras, ¿no? También un poquito más arriba, a nivel del fondo del cervix, pues vemos igual líquido y aire, ¿no? Y lo puedes ir un poquito más arriba, por favor. También observamos a nivel de los ambos riñones hidronefrosis bilateral, que con estas imágenes me hace pensar que la imagen o la tumoración a nivel de cervix está condicionando esta hidronefrosis bilateral, ¿no? Y pues el procedimiento que me hace pensar ahorita que lo podemos usar a los pacientes pues es un catéter de nefrostomía que podría ser accesado de forma percutánea, ya que pues un catéter doble J me parece que no es viable, ya que pues, está obstruido debido a la masa, ¿no? Entonces, yo pienso que podemos ofrecerle un abordaje percutáneo para ponerle un catéter de nefrostomía percutánea bilateral. Así es, en esta paciente pues sí se prefiere la nefrostomía, como ya lo dijo Eric, obviamente por la dilatación del sistema que vemos ahí importante, y aparte porque pues muy probablemente la paciente ya tiene obstrucción a nivel distal, entonces pues colocar un catéter doble J probablemente va a ser complicado. Y otra indicación para poner nefrostomía y no poner catéter doble J, en este caso es por la fístula, ¿ok? Es necesario, bueno, es importante que sepamos que no queremos seguir alimentando la fístula, ¿verdad? Entonces, si ponemos una nefrostomía, vamos a aliviar esta condición. Y bueno, a grandes rasgos, la nefrostomía percutánea, pues es para un drenaje adecuado del sistema colector, y también es importante que el catéter que se va a dejar dentro del sistema sea de suficiente calibre como para poder realizar algunos otros procedimientos de intervención. ¿Okay? La principal indicación es uropatía obstructiva y puede ser por causas benignas o malignas, o sea, puede condicionar una tumoración en cervix, como ya lo vimos, un conglomerado ganglionar, puede ser incluso tumoraciones en próstata muy grandes, también en estos pacientes a veces nos solicitan las nefrostomías, o por ejemplo de causas benignas pueden ser hasta litiasis, ¿no? Y bueno, pues se puede guiar con algún método de imagen, y obviamente aquí cuando utilizamos la fluoroscopía, pues primero inyectamos contraste intravenoso, perdón, contraste por medio del catéter que introducimos para poder opacificar todo el sistema colector y ver el sitio anatómico en donde la vamos a dejar colocada, ¿ok? Y bueno, pues cuando esta no es posible por fluoroscopía, pues también podemos guiarlos por el ultrasonido o incluso pues por las dos, ¿ok? Complicaciones de las nefrostomías, pues podemos tener un choque séptico, podemos tener, cuando por ejemplo el paciente ya también tiene pionefrosis, pues todavía más, ¿no? Hemorragia, perforación intestinal o complicaciones pleurales. Tengo un caso más, no sé si ahora un R1 que me pueda ayudar. Si quieren nada más, vamos a describir la lesión y bueno, como ahí no te puse la referencia, estamos ante una ecografía de tiroides, ¿ok? Buenos días, es una ecografía de tiroides en escala de grises y bueno, también se pone Doppler en algunas imágenes. Estamos observando una masa en el lóbulo tiroideo derecho de aproximadamente 1.2 por 1 por 1.8, es isoecoica al parénquima de la tiroides, por lo menos en el transversal.
aunque en el longitudinal sí veo como que está ligeramente hipoecoico. Ok. Tiene unos bordes bien delimitados, si alcanza a ver dónde termina el nódulo, como ese nódulo de parénquima tiroideo normal. Dentro de su interior, tiene una imagen anecoica, un componente quístico, sin embargo en su mayoría es un componente sólido. Entonces, por estas medidas es más ancho que alto. Y la exploración con Doppler color se observa flujo periférico. Y en la imagen en la superior derecha de la pantalla no alcanzo a ver si ese vaso está dentro del nódulo tiroideo y está dando espectro, como si tuviera flujo. Muy bien. Bueno, en la imagen inferior a esa sí se ve francamente hipoecoica la imagen. Así es, hipoecoico. Parénquima tiroideo normal. Muy bien. Y ¿te acuerdas qué más bueno, estamos ante un nódulo tiroideo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más le estudiamos al nódulo tiroideo para la clasificación de T-Rex? Ya nos dijiste la composición, ¿verdad? La ecogenicidad, si era más ancho que alto, Sí. Y los márgenes, ¿verdad? Sí. Entonces ahora nos falta solo una cosa. ¿Te acuerdas de los puntos ecogénicos? Sí, Exactamente. Cuando tienen calcificaciones en cola de cometa, cuando tienen las macrocalcificaciones, cuando tenemos puntos ecogénicos, ¿ok? Vamos a recordar que en este caso, cuando estemos ante un nódulo tiroideo, hay que siempre tomar en cuenta la composición, ¿ok? La ecogenicidad, que recordemos que la composición se divide en quístico o completamente quístico, espongiforme, mixto, o completamente sólido y se le va dando el puntaje, ¿no? La ecogenicidad, en este caso, anecoico, hiperecoico o iso, hipoecoico y muy hipoecoico, ¿ok? En este caso, el nódulo lo dejamos como hipoecoico, ¿ok? Y cuando es más ancho que alto, ¿ok? Cuando es más ancho que alto, le damos 0 puntos, cuando es más alto que ancho, le damos 3 puntos, ¿ok? Siempre se van sumando los puntos, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los puntos que se van sumando, también el margen y los puntos ecogénicos, es el T-Rex que le damos. Por ejemplo, cuando son 0 puntos, es un T-Rex 1. Cuando son 2 puntos, es un T-Rex 2. 3 puntos es un T-Rex 3 y de 4 a 6 es un T-Rex 4 y ya más de 7 puntos es un T-Rex 5, ¿ok? Esa tablita es bien importante porque a partir de esta es cuando nosotros decidimos o ponemos en nuestro reporte si es necesario que se le haga una biopsia por aspiración, ¿ok? O cuando no es necesaria. También es bien importante tomar en cuenta la medida, ¿ok? Cuando, por ejemplo, a partir del T-Rex 3, cuando es de sospecha moderada, si tenemos que mide más de 2.5 o igual de 2.5, pues sí se le va a recomendar la baja, ¿ok? Pero cuando es un T-Rex 4, disminuye un poquito el margen de centímetros, ¿ok? En este caso se recomienda la BAF cuando es mayor a 1.5 centímetros y cuando ya es un T-Rex 5 se recomienda la BAF cuando es mayor a 1 centímetro, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante, siempre cuando tengamos un nódulo tiroideo, ver la composición, la ecogenicidad, los márgenes, si es más alto que ancho o más ancho que alto, y los puntos ecogénicos. Entonces ahí nos dice cuántos puntos y al final los sumamos y podemos tomar una decisión terapéutica. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿algo más que desagregar, doctor? Nada más. Bueno, en general de la clase, de los anticoagulantes y antiagregantes, va a tocar restaurar a un paciente y describir si necesitan o no. Recuerden que la warfarina, todos estos medicamentos están porque un paciente tiene una patología de base de la retina. Entonces, un paciente está con warfarina, no es de eficacia, se lo va a suspender, total 5 días, no esperamos. ¿Por qué? Pueden quedarse por lo que pasa. Nos apoyamos mucho con los hematólogos para que ellos hagan el cambio a una heparina y en vez de estar 4 días o 5 días en
coagulante, pues prácticamente pues, es muy importante llega a tocar y como después no dejas los ponemos. Eso es hay que manejarlo cuidadosamente. ¿Alguien más quiere aportar algo a la clase? Muchas gracias, Jessy, tu padre. Hay algo que quiero recalcar, que solo pusiste una diapo de eso, pero yo creo que lo más importante de todo es la correcta identificación del paciente. Siempre que ustedes vean un paciente, sea para radiología intervencionista, para eco, TAC, resonancia, lo que sea, siempre pregunten al paciente cómo se llama. No lleguen con el paciente y le digan, ¿usted es Juan Pérez? No, pregúntenle cómo se llama o cómo se ríe. Porque los pacientes a veces, por irse rápido, o porque no escuchan bien, o porque no les entendieron, dicen que sí, y ustedes hacen un estudio en un paciente incorrecto. Entonces siempre hagan la pregunta al paciente cómo se llama, siempre identifiquen en tu estudio o en tu equipo el nombre correcto del paciente para saber que ustedes agarraron bien al paciente para hacer su estudio. Y obviamente pues también checar que sea el procedimiento correcto y que sea el sitio que es correcto. ¿Okay? A veces pasa que cambien de lateralidad del procedimiento, pero yo creo que esto es algo muy importante, saber qué paciente es el que estás analizando, qué se te va a hacer el procedimiento. Okay. Muchas gracias. Gracias.